Este es drogas de rebaja SAS. Entonces aquí hay que hacer una diferenciación entre drogas de rebaja SAS y la cooperativa Copservir, que es la que nosotros intervenimos. O lo que más me ha gustado de estar en la superintendencia es que nosotros entramos y nos damos cuenta que Copservir pues no era realmente de los trabajadores, que las decisiones estaban en manos de una cúpula, de una élite. En la costa se escucha un rumor, noticias y debates con fervor. De política vamos a hablar en el podcast. Hey amigos, bienvenidos al podcast político. Soy Pedro David Tobías y se fue el 2025 y llega el 2026 cargado de mucho, pero de mucho contenido para hablar y para conversar. Y queremos arrancar el año con este podcast, el número 61, para hablar de gestión, para hablar de gobierno, para incluso hablar del gobierno que va a salir ahorita el 7 de agosto. Y hoy estamos con una invitada que tiene muchas connotaciones especiales. Es mujer, joven, universidad pública, lideresa y hace parte del gobierno nacional. Es la Samaria de mayor cargo a nivel nacional. Es la superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz. María José, bienvenida al podcast político. Gracias por tomarnos este cafecito hoy desde Chengue, un restaurante de comida tradicional, criolla, Samaria, aquí en Bavaria, en Santa Marta. No, a ti, Pedro, muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Yo muy complacida de poder hablar pues, de gobierno, de mi ciudad, de mi departamento y sobre todo de las buenas noticias también que el gobierno nacional ha traído para esta ciudad. Mari, primero que todo, ¿quién es María José Navarro? Bueno, yo creo que tú describiste una parte. Yo me considero una mujer pública porque nací de lo público. Creo que tengo las oportunidades, o he tenido las oportunidades que he tenido en la vida por lo público. Entonces soy Samaria, tengo 34 años, soy egresada de la Universidad del Magdalena, egresada del Laura Vicuña, de un barrio que se llama Corea, en el sur de la ciudad. Y bueno, gracias a la educación pública y gracias también al gobierno del presidente Gustavo Petro, que nos ha dado la oportunidad a personas que no tenemos apellidos ni estructuras empresariales o familiares de llegar a estos cargos y demostrar sobre todo buena gestión, transparencia, compromiso con lo público, que es un poco lo que me caracteriza. Y casualmente el no tener apellido, el no tener estructura y el no ser de Fuerza Ciudadana, ¿molestó tanto a Fuerza Ciudadana tu nombramiento? No, yo no creo, no sé. Sí, claro, ¿sí? Hubo una movilización de inconformidad, incluso dijeron que eras de la U, que tu relación con Elvia Mejía, que esto, que lo otro. O sea, pero fueron mucho más los que se alegraron, Mari, y me alegra que compartas con nosotros y podamos hacer un balance de la super. Pero ven, antes de cualquier cosa, ¿dónde queda Corea? Corea es un barrio que está al lado de María Eugenia, en el sur de Santa Marta, muy cerca también de la Cancha del Sur. Y bueno, ahí me crié al lado de picó, fútbol, cervezas, tiendas de barrio, etc. Y bueno, a propósito de que no soy de Fuerza Ciudadana, entonces pues casi siempre a uno intentan encasillarlo en algún partido o en alguna línea porque tal vez es amigo de o me tomó un café acá contigo y demás, pero lo que, digamos, yo soy una mujer de izquierda, una mujer progresista y hoy soy trabajadora del gobierno del cambio. Y trabajas en algo que se llama Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Eso cómo se come? La Superintendencia de Economía Solidaria es o era, me atrevo a decir que era porque creo que hemos logrado visibilizarla muchísimo, una superintendencia un poco invisible, en un sector un poco invisibilizado. Es el sector de las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Pero fíjate que es un sector invisibilizado que aporta el 4% del PIB, que genera aproximadamente 154.000 empleos, que tiene más de 7 millones, ya casi 8 millones de colombianos y colombianas asociados a alguna cooperativa, algún fondo, alguna mutual. Y es un sector muy importante porque son las empresas
además asociativas, que asocian, valga ahí la redundancia, al estrato 1, 2 y 3. Entonces, yo siempre he dicho, estas son las empresas de la economía popular, son las empresas de lo popular, ¿sí? Con algo muy bonito que es asociarse y juntarse para generar beneficios para todos y todas, no para pensar en una utilidad, digamos, particular para una junta o para un accionista, sino si son 2.000 asociados, pues beneficios para 2.000 personas. Empresas colectivas, básicamente. Entonces es un sector muy, muy bonito. Yo siempre digo que es el sector, además que no solamente asocia estratos 1, 2 y 3, sino que va contracorriente, ¿sí? Mientras que el mundo te habla de competitividad, la economía solidaria te habla de cooperación. Mientras que el mundo te habla de generar utilidades, la economía solidaria te habla de generar excedentes para reinvertirlos en beneficios sociales a sus asociados. Entonces, esta es la superintendencia para mí, y así le digo a todos mis funcionarios, más importante del país, porque protege, vigila, pero sobre todo protege a un sector que es parte de los sectores, del ADN de los sectores populares de Colombia. Economía solidaria y digamos, una de las banderas del presidente Petro, que creo que va a ser su legado, uno de sus legados más grandes, es todo este tema de las economías populares. Reformó el sistema de contratación, creó una nueva línea de contratación, todo este tema de mercados populares. ¿Qué papel ha jugado la superintendencia que usted lidera en esa implementación de esa política de fortalecer las economías populares en Colombia? Que no sé si usted cuando llegó pensó que, wow, o sea, llego a la superintendencia que tiene como responsabilidad dinamizar la política más importante que ha tenido el presidente, que es generar riqueza a las bases. Bueno, nosotros hemos hecho, yo creo que 3 cosas fundamentales. Uno, generar confianza. Nos hemos ido a todas las entidades de fomento a decir, acá hay una superintendencia que vigila que los recursos que se pongan en estas cooperativas se inviertan de la mejor manera. Entonces hay una generación de confianza. 2, dinamizar un poco más el papel de la superintendencia. Nosotros no solamente hacemos inspección, vigilancia y control, sino que además articulamos. Entonces nos hemos convertido básicamente en unos articuladores de la oferta pública. Entonces estamos con la banca de segundo piso, banca de oportunidades, Grupo Bicentenario, Findeter, Finagro, Bancoldex, generando cupos de crédito para que las cooperativas coloquen muchos más crédito productivo, que es un tema también que es muy importante mencionarlo porque es el crédito que produce, digamos, empleo, que genera empleo y que genera productividad. No es el crédito tradicional de consumo que pues la persona va, se compra el televisor y queda endeudada y después, sino es un crédito para generar mucha más productividad. Y nos hemos articulado con el Ministerio de Vivienda para que las cooperativas puedan entrar a que la línea de mejoramiento de vivienda pueda la gente tener acceso a través de una cooperativa sin garantía hipotecaria. Nos hemos articulado con el Ministerio de Agricultura para fortalecer las cooperativas cafeteras y precisamente es el agro el que viene jalonando la economía y el crecimiento económico en el país, y eso calza muy bien con las cifras que tenemos del crecimiento de la economía solidaria y cómo los ingresos de esas cooperativas agrícolas han crecido en el último año. Entonces, digamos que todo ese dinamismo se da precisamente por salirnos un poco del esquema. Yo llamo a esto romper los paradigmas de la supervisión, ¿sí? Porque la supervisión tiene que ser para fortalecer los sectores. Claro. Y eso nos implica entonces llegar a convocar a las entidades de fomento para que vean en las cooperativas un instrumento real para bajar su oferta a la gente que más lo necesita. Oferta de crédito, pero también otro tipo de ofertas, subsidios, por ejemplo, temas de infraestructura productiva, temas de juntas de acción comunal. Tenemos por ahí un proyecto de la creación de la primera cooperativa de juntas de acción comunal, cooperativa financiera de juntas de acción comunal,
Pero además, un banco prácticamente. Un banco. Nosotros vigilamos 172 cooperativas de ahorro y crédito que son bancos básicamente. Y fíjate esto, en los últimos, yo me atrevería a decir 15 años, no se había creado una sola cooperativa de ahorro y crédito en este país. Teníamos las mismas 174, 175, hay unas que se habían fusionado con otras, se habían incorporado con otras, y nosotros cerramos 2025 con 3 nuevas cooperativas de ahorro y crédito que significan más inclusión financiera, más créditos, más ahorros para la gente estratos 1, 2 y 3. Y una gran noticia que llevamos al Cauca el 13 de diciembre fue precisamente la primera cooperativa de ahorro y crédito del departamento del Cauca para el departamento del Cauca, que tanto lo necesita. Instrumentos, digamos, financieros para la gente. Entonces, yo creo que la labor, digamos, de impulsar la economía popular a través del cooperativismo la hemos hecho en conjunto, todo el gobierno nacional, pero nosotros somos un eje importante que empieza también a jalonar un poco más esa oferta institucional con todos los ministerios. Y eso nos ha dado también cierta relevancia en la política pública y en los lineamientos de política pública para fortalecer la economía popular en Colombia. ¿La superintendencia tiene asiento en el Consejo de Política Nacional? La superintendencia tiene asiento en varios comités, digamos a nivel nacional, uno de política pública para la economía popular, otro de política pública para la economía solidaria. Estamos también en una comisión del subsector de ahorro y crédito, que son, pues ahí, esa la preside el Ministerio de Hacienda, el subsector de ahorro y crédito, pues son las cooperativas de ahorro y crédito, que son 172, pero cerramos con 175 este año. Y estamos también en el Consejo Económico pues de Presidencia, con los ministros que hacen parte del Consejo Económico. Este podcast lo ven muchos líderes comunales. Y creo que es valioso preguntarte, el fortalecer esa cooperativa financiera para la Junta de Acción Comunal sería una herramienta que permitiría dignificar la labor comunal en Colombia. ¿Cómo es eso de la cooperativa? Hay una cooperativa en Marinilla, Antioquia, que a propósito del departamento de Antioquia y Santander son los 2 departamentos con mayor número de asociados a cooperativas. Tiene una historia, digamos, muy fuerte del tema del cooperativismo y de asociatividad. Y esta cooperativa en Marinilla, que hoy existe, pero no es de ahorro y crédito, es una cooperativa para personas jurídicas. Okay. Una cooperativa para organizaciones sociales y juntas de acción comunal. Y tiene un proyecto muy bonito que a mí me gusta mucho y es convertirse en la primera cooperativa de ahorro y crédito para personas jurídicas, pero no empresas, sino organizaciones sociales y juntas de acción comunal, para sus proyectos, para proyectos productivos que puedan tener las juntas de acción comunal, por ejemplo, o para proyectos sociales y comunitarios que tal vez la misma junta pues quiera se puede convertir en el FINDETER de la Junta de Acción Comunal. Más o menos. Y además que con el trabajo que hacemos con FINDETER, hoy, por ejemplo, hay cerca de $1 billón en cupo para, digamos, cooperativas. Entonces, pues esto sería la articulación perfecta, tú lo has dicho, FINDETER, FINAGRO, con juntas de acción comunal. Claro, porque si las juntas de acción comunal tienen ya una cooperativa que les permita tener una base propia de ellos sin llegar a las entidades nacionales, al momento ya las entidades nacionales van a tener un respaldo adicional que les puede permitir mayor impacto, mejores resultados, sin duda alguna. Va a ser un cambio real y creo que va a motivar a muchas personas a apostarle más al tema comunal, porque los presidentes de Junta de Acción Comunal padecen mucho. Sí. Y son los reales superhéroes Así es. de las comunidades. Así es. Hay unas cooperativas que muchas personas se enteraron que eran cooperativas cuando las intervinieron. Y quiero hablarte de una que creo que muchos no sabían. Algunos decían, no, que es de los trabajadores de la misma empresa, pero la gente no tenía muy claro el concepto. Y quiero preguntarte por 2 grandes cooperativas de economía solidaria que están siendo intervenidas por usted. Sí. Incluso fue usted quien las intervino. Sí.
Drogas la rebaja, primero que todo. ¿Por qué se intervino en Drogas la rebaja y qué va a pasar con Drogas la rebaja? Porque adicionalmente a eso, un contratista muy popular, de los 70.000 millones, Emilio Tapia, fue nombrado en el Congreso y en algunos medios como el hombre que estaba detrás de quedarse con las operaciones de Drogas la rebaja. El presidente Petro dijo que, y le dio una instrucción a usted, de que quería que Drogas la rebaja se quedara con, o sea, se encargara de un tema como lo que está haciendo... dispensación de medicamentos. Exactamente, Audipharma. Que quieran que el contrato de Audipharma, que hoy creo que está en manos de los Char, quedara en manos de los mismos trabajadores de Drogas la rebaja. La pregunta es, ¿qué pasó con Drogas la rebaja? ¿Por qué se interviene? Y preguntarle a usted, ¿qué va a pasar con Drogas la rebaja? Bueno, Drogas la rebaja es la empresa, digamos, hoy existe Drogas la rebaja SAS. Entonces aquí hay que hacer una diferenciación entre Drogas la rebaja SAS y la cooperativa Copservir, que es la que nosotros intervenimos. La cooperativa Copservir tiene, producto de un contrato que llaman contrato de preposición, la administración de los establecimientos de comercio bajo la marca Drogas la rebaja, ¿sí? Ese contrato se firma en 2022, 2021 más o menos, cuando todavía la segunda instancia de la sentencia de extinción de dominio no había sido, digamos, ejecutoriada. En 2021 firman el contrato, le dan la administración a Copservir de los 1.017 establecimientos de comercio bajo la marca Drogas la rebaja, ¿sí? Pero hay otra empresa que es una persona jurídica, que es Drogas la rebaja SAS, que hoy solo tiene la marca de Drogas la rebaja. Y Copservir le paga el uso de esa marca y administra, pues, en favor del contrato. ¿Qué pasa? Que sale la segunda instancia en 2022 de esa extinción de dominio que dice que todos los establecimientos de comercio son del Estado. En ese sentido, entonces, la SAE lo que hace es, pues, entregarle los establecimientos de comercio a través de una resolución al Ministerio de Salud. No solamente los establecimientos de comercio, sino además la empresa Drogas la rebaja SAS, la marca y otras bienes, pues, que entraron en la extinción de dominio. Entran los establecimientos de comercio, pero no entra la cooperativa, que es la que administra los establecimientos de comercio. Entonces, allí, digamos que la intervención básicamente se da producto de esa segunda instancia, de esa sentencia, y producto de que nosotros como superintendencia, después de varios y reiterados requerimientos a Copservir, no conocíamos el estado real financiero de la cooperativa, y la pregunta era, bueno, ¿qué va a pasar con la entrega de esos establecimientos de comercio o con la cooperativa después que entregue los establecimientos de comercio? Nosotros hemos estado durante 2 años en muchas mesas de trabajo, porque no es fácil hacer la entrega de toda la operación al Ministerio de Drogas la rebaja SAS por parte de la cooperativa, definiendo con cómo queda la cooperativa y cómo es ese proceso de transición. Y le hemos ordenado desde abril 17, recuerdo, de 2024 a la fecha, a la gente especial, pues, que ese tránsito o esa transición, pues, pueda ser ordenada, planificada, de tal manera que la operación, pues, se mantenga el negocio en marcha, pero sobre todo pues, protegiendo, pues, algo que siempre ha hecho el presidente, que es el tema de los trabajadores. Ahora, Drogas la rebaja o Copservir, llamémoslo Copservir Drogas la rebaja, no está en el mercado institucional. Manejan una línea de retail de medicamentos para el mercado comercial. Entonces, hay mercado comercial, que es, digamos, el Dolex, la acetaminofén y el champú que te encuentras en la farmacia, en la droguería. Pero por otro lado está el mercado institucional, que es el mercado de dispensación de medicamentos, que depende de unos contratos con la GPS y depende también de unas especificaciones técnicas para tú poder ser gestor farmacéutico y dispensar. Entonces, Drogas la rebaja SAS se está preparando para convertirse en gestor farmacéutico, recibir los establecimientos de comercio y arrancar el proceso de dispensación. Hay unas complejidades. Creo que lo que más he aprendido en la superintendencia es que, o lo que más me ha gustado de estar en la superintendencia,
es que he logrado aprender no solo de supervisión y de procesos administrativos propios de ser superintendente, sino que además la superintendencia o la economía solidaria está en muchos sectores. Entonces, sí, yo he aprendido del mercado del retail y el mercado de medicamentos y el mercado institucional, de café por las cooperativas cafeteras, es decir, de todos los sectores, precisamente porque los líos que tienen muchas veces las cooperativas tienen que ver con dinámicas o de gobierno, o de mala gestión, o de malas decisiones administrativas, o de mercado. En el caso del café, de gobierno y de mercado, ¿sí? Cosas que a veces son, digamos, causas externas, propias de las dinámicas del precio y demás. Pero particularmente con drogas de rebaja es preparar a la rebaja SAS, que hoy tiene una gerente que es del Ministerio de Salud, para que eso ya pues es un asunto del Ministerio de Salud para convertirse en gestor farmacéutico y por otro lado pues preparar la entrega que nosotros estimamos que pueda hacerse en el primer trimestre de 2026 para que pueda arrancar ya la rebaja con sus establecimientos de comercio, entendiendo también otra dificultad, y es que los establecimientos de comercio que administra Copservir no son propios de la rebaja SAS, sino son contratos de arrendamiento. Entonces termina siendo todo un hilo muy complejo de desenredar para que este negocio pueda empezar a entrar al mercado institucional, que es lo que quiere el señor presidente. O sea, Copservir va a salir de la operación de droga a la rebaja SAS, y droga a la rebaja SAS va a ser, o se va a convertir en el futuro como la dispensadora, una de las dispensadoras oficiales de... Esa es la línea del presidente. Con relación a esto, los trabajadores, y ya es, digamos, esta ya nuestra labor, han estado planteando digamos, el fortalecimiento de una cooperativa que sea realmente de los trabajadores, ¿sí? Nosotros entramos y nos damos cuenta que Copservir pues no era realmente de los trabajadores, que las decisiones estaban en manos de una cúpula, de una élite administrativa, pues que viene de hace muchísimo tiempo pues haciendo las negociaciones con la administración propia de los 1017 establecimientos de comercio que son del Estado ya. Entonces, producto de la sentencia de extinción de dominio. Bueno, esto te ha permitido conocer muchos sectores, pero hablemos de un sector, el lácteo. Hablemos de Colechera. Correcto. Usted también intervino la mayor empresa de lácteos del Caribe colombiano, si no estoy mal, que es la cooperativa Colechera. Mucho ruido se ha dicho, mucho, digamos, ganaderos están molestos, incluso tenemos pendiente un evento en PBI precisamente para hablar del tema. Quiero preguntarle, ¿por qué interviene en Colechera, que es más nuestra, que es más acá de la provincia? ¿Y qué va a pasar con Colechera? Bueno, Colechera es un caso de lo que no debe ser o de lo que no debe pasar con ninguna cooperativa. Es un sector difícil como el sector ganadero, pero la intervención de Colechera se da básicamente por quebranto, ¿sí? La empresa está quebrada, la empresa está con unos pasivos muy altos y sin caja. Y esto, digamos, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Pues hay un maquillaje de los estados financieros de Colechera durante los últimos 5 años y pues hay un cambio del Consejo de Administración que revela el verdadero estado financiero o los verdaderos estados financieros de Colechera, y pues pasan de generar excedentes a generar unas pérdidas acumuladas muy, muy altas. Entonces muchos, me atrevo a decir que actores alrededor de esto, básicamente un desfalco de la entidad por problemas de gobierno, malas decisiones administrativas, pero también por pues, tomar un poco el patrimonio colectivo de asociados, en este caso del Magdalena, del Atlántico y demás, para beneficio personal
Y eso es lo que no debe pasar con una cooperativa. La ley, pues el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero nos dice que cuando una empresa está en causal de quebranto patrimonial, la superintendencia, en este caso la única que toma la decisión de intervenir o no, recae esa responsabilidad o esa función más bien únicamente sobre mi persona, pero la ley me dice que tengo que intervenir. O sea, es una causal que no deja, digamos... Estás obligada a intervenir. Sí, si hay causal de quebranto, la superintendencia deberá, dice la ley, intervenir por esa causal, y Colechera está actualmente en esa causal. Está quebrada. Está quebrada. Se están buscando todos los mecanismos, todas las alternativas posibles para sacarla un poco de ese estado de poder generar caja, poder conciliar con los asociados, poder conciliar con los trabajadores que tienen una convención colectiva bastante alta. Los trabajadores, de hecho, me contaba hace pocas horas el agente especial que están dispuestos a congelar la convención colectiva, pero esto necesita de la mano de todos, porque está en una situación muy, muy, muy difícil. Dentro de las aprendizajes como superintendente también es aprender también a gestionar dentro de todos estos sectores empresas privadas, porque finalmente son empresas privadas, desde la supervisión, pues aprender de los errores y de lo que no debería pasar y cuidar. Lo decía anteriormente, para estas empresas es muy importante el patrimonio colectivo y eso lo debemos cuidar todos. Y pues yo, que soy de acá, que crecí obviamente con el yogur de caja y con la marca Colechera, pues yo espero y quiero y pondremos, y estamos en eso, poniendo toda la voluntad para que esto pueda resultar bien y que podamos tener buenas noticias pronto sobre Colechera. ¿Pero la meta es recuperarla o no hay viabilidad? Porque yo leí por ahí noticias que la superintendencia ha dicho que no había manera de salvar Colechera. No, estamos en una situación muy difícil, casi que arrinconados, porque cuando no hay caja, cuando no hay capital de trabajo, es muy difícil sacar adelante, y cuando no hay posibilidad tampoco de vender activos para generar caja, también es muy difícil. ¿Sí? Y no hay posibilidad de generar caja a través de la venta de activos porque un juez, digamos que estableció una medida cautelar sobre todos los bienes de la cooperativa. Entonces también eso nos tiene un poco maniatados. Entonces ahí es casi como que, pucha, ¿qué hacemos? Sin embargo, pues, como te digo, se están evaluando todas las alternativas para que... ¿Y en Colombia no existe ese modelo de, digamos, de que el Estado entre a salvar financieramente la empresa? Siendo partícipe después en las utilidades, no. En este caso no. En este caso, como son cooperativas, la ley prohíbe, digamos, que el Estado pueda tener acciones, por decirlo de alguna manera, porque no es una empresa comercial que se maneje tradicionalmente con acciones. Entonces es mucho más difícil los institutos de salvamento en el sector solidario. Wow. ¿Y no se podía plantear, por ejemplo, generar esa propuesta en el Congreso para poder reformar esos procesos o pasa por el gobierno? Estamos. No, en eso estamos. Hay un proyecto de ley cooperativa que esperamos que avance y por supuesto, pues en eso estamos. También necesitamos una actualización de la ley cooperativa, que es una ley, una del 78, pero digamos otra del 98. Entonces es pues poder actualizar. ¿Esa fue la que creó la superintendencia? Esa fue la que creó la superintendencia, y nosotros cuando yo llego a la super, casi que la super era la super del 98. Entonces estamos ahorita, ya la tenemos reformada, modernizada. Y demás, pero nos falta actualizar la ley. Lo primero que yo vi de las cosas que usted cambió fue que le cambié en el hablador de su oficina, decía superintendente, y usted puso la A con un papelito. Eso generó mucha controversia. La gente se incomoda. La gente se incomoda por cosas que no debería incomodarse, y por las que debería incomodarse guarda silencio. Total. Ven, para cerrar este capítulo central, para llevarte a... No te voy a meter en problemas porque pues el procurador anda filoso.
¿Cuál es el legado que María José, la super de este gobierno, le deja a Colombia? Yo creo que una superintendencia renovada, una superintendencia más cercana, con una política de supervisión actualizada, moderna. Somos la única superintendencia en aplicar enfoques diferenciales en la supervisión. Técnicamente hablando, metodológicamente hablando, tenemos una metodología probada, técnica, no es como que a mí se me ocurrió que esta persona es sujeto de especial protección constitucional y por eso voy a flexibilizar la supervisión. No, es una metodología que creamos y que estamos implementando. Esto es no solamente novedoso en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Y además de eso creamos un centro de analítica de datos que nos permite tener un sistema de alertamientos que usa inteligencia artificial para llegar antes de, para no esperar el quebranto de colechera, sino llegar mucho antes cuando hay algo ya que se pueda hacer. O sea, hacer análisis predictivo para llegar primero que la crisis. Correcto. Espectacular. Y también me atrevería a decir que somos la primera superintendencia en hacerlo. Entonces tomamos una entidad con muy pocos recursos, en un sector, lo decía inicialmente, muy invisible, y estamos innovando, estamos haciendo cosas para generar más capacidades y para, digamos, salir a la vanguardia en los temas de supervisión. Ese es nuestro legado. Modernizar la entidad, dejarle también un sentido de pertenencia y de identidad a los funcionarios y a al mismo sector, de la relevancia que tiene la economía solidaria en Colombia. Cuando llegué había un sistema de información de 1998. Entregamos era un software súper viejo del 98. Entregamos un nuevo sistema de información moderno, más ágil, más intuitivo, que le permite a las empresas vigiladas pues ser, digamos, que haya más cercanía y que la supervisión sea un poco más amena. Ese es nuestro legado, modernizar la entidad, ponerla a la vanguardia y hacerla más cercana y sobre todo más a la medida del sector, ¿sí? Hay una frase que yo decía mucho y después se la escuché al señor presidente y dije, bueno, estamos conectados, y es que las instituciones deben adaptarse a la gente, no la gente a las instituciones. Siempre he creído eso. Y creo que el principio de ser un buen funcionario público o una buena funcionaria pública está ahí, en escuchar, porque la gente siempre va a tener las soluciones a sus problemas, siempre las tiene. La misma gente, la misma comunidad la gestiona. Cuando acá en un barrio sacan la motobomba, la conectan los tubos, están gestionando su propia solución a un problema histórico como es el problema del agua en Santa Marta. El problema de la dirigencia es que no escucha que las soluciones están ahí y que nosotros debemos ser una herramienta para poder poner los recursos y la inversión para que esas soluciones se hagan una realidad. Entonces creo que lo que hemos hecho en esta superintendencia es eso. Escuchamos a la gente, nos dijo cuáles eran los problemas y simplemente pusimos la inversión y las soluciones, o la inversión y los proyectos de inversión ahí, en esas soluciones, y eso nos tiene hoy con unos resultados extraordinarios y cerrando 2025 después de 2 años y 4 meses en la dirigencia o en la cabeza de la superintendencia, con los proyectos de inversión cerrados y ejecutados. Por la dirigencia nunca escucha a la gente. Correcto. Ven, somos un país centralista y desafortunadamente quienes vivimos en las regiones tenemos ciertas cataratas que nos impiden ver el panorama mucho más claro, más amplio. Y poderte preguntar esto es un privilegio para poder conocer un análisis de alguien que no solamente está en el centro del poder, sino que se relaciona con todos los poderes, especialmente el financiero. Desde su óptica, desde su análisis,
negociador internacional, ¿cómo resume usted al primer gobierno de izquierda? ¿Cuál es su análisis del gobierno del presidente Petro? Uy, yo creo que primero, para mí un avance fundamental es el cambio en las instituciones. Mover la institucionalidad en Colombia es muy difícil, porque la institucionalidad en Colombia fue creada para unos sectores, pero sobre todo para privilegiar unos tipos de contratación, un tipo de ejecución, no precisamente para los sectores populares o para resolver los problemas históricos de la gente. Entonces, creo que entrar personas a subvertir un poco esa lógica, a plantear una nueva institucionalidad, es un avance enorme, es una puerta enorme que se abre, ¿cierto? Y que seguramente en el mediano plazo va a tener muchos más resultados. Te pongo un ejemplo. Hablo con muchos compañeros, no solamente de ministerio, sino superintendentes que me decían: María José, es que no sé cómo es en tu súper, pero en la nuestra todo es manual, los trámites son manuales. Yo decía, claro, porque es que eso privilegia el negocio del trámite. Total. ¿Sí? Entonces Los peajes. los peajes. Entonces no es conveniente modernizar las entidades. Y así cosas como esa que hemos ido identificando y hemos ido transformando y subsanando desde adentro. Pero por otro lado, la política social de este gobierno, la reforma laboral es, creo que las tres reformas, la pensional, la laboral y la de salud, desafortunadamente la de salud ha sido un choque muy pues evidente con el Congreso de la República, pero la reforma laboral, la reforma pensional sin duda también van a traer mayor bienestar y a reducir esa brecha social, esa brecha de desigualdad en Colombia. Mira, yo vengo de la desigualdad, la he vivido, la he palpado. Y yo pensaba, en medio de mi conciencia social, que la desigualdad en Colombia era grande. Estando en el centro del poder y viendo cómo, digamos, las instituciones son y han sido históricamente, fueron creadas para fortalecer negocios privados de una élite, me doy cuenta que esa desigualdad grande es mucho más grande de lo que yo creía. Entonces hay mucho por hacer, pero sin duda el legado del presidente es social. El legado de este gobierno es acercarse a esas bases populares, empoderarlas, pero especialmente darles dignidad. Creo que con la reforma laboral lo logramos, con la pensional lo vamos a lograr. Que la Corte no se ha pronunciado. No, que un viejo y una vieja, como dice el presidente, puedan tener un mínimo vital, que una persona que no haya podido, porque le tocó sobrevivir en la informalidad, que no haya podido cotizar pensión, pues tenga ese mínimo vital, le cambia la vida a muchos colombianos y colombianas. Y por último, el tema agrícola, el tema de tierras, todo el avance con relación a la entrega de tierras y el jalonar esa política agraria, pues sin duda dignifica la vida de los campesinos y las campesinas. Y eso, pues estoy segura que la gente lo siente y la gente lo va a saber también reconocer. ¿Qué sientes o cuál es tu percepción o tu análisis, hagámoslo así, sobre el mínimo? El presidente el año pasado, para este año 2026, anunció el mínimo con el auxilio de transporte, que en 2 millones de pesos. El 23, casi 24% de ese aumento, y es un mínimo vital, que me parece importante. ¿Por qué? ¿Va a quebrar o no va a quebrar? ¿Va a generar ese ruido que han...? No, fíjate que esta mañana estuve hablando con un empresario y me decía, uy, es alto, pero lo podemos absorber. O sea, lógicamente no es, digamos, algo que quiebre. Entre otras cosas porque el aumento o ese aumento de ese salario no solamente dignifica la vida del trabajador y la trabajadora, sino que además genera consumo interno, genera demanda.
Lo que jalona finalmente este año el 3,6% del crecimiento de la economía fue la demanda interna. Entonces, pues el presidente lo dijo en su alocución, si tenemos un ambiente tan favorable económicamente hablando, un crecimiento del 3,6%, tenemos una inflación, digamos, hacia abajo, tenemos un dólar también bajando, tenemos un desempleo bajando, ¿por qué no? Digamos, este aumento de este salario vital para que los colombianos y las colombianas pues puedan tener más plática en el bolsillo para ir a la tienda, para ir al supermercado, para consumir, que es importante también para dinamizar las pequeñas empresas y para dinamizar la economía popular y la economía pues locales en últimas. Entonces yo creo que la apuesta del aumento del salario mínimo sin duda va a generar una dinamización importante en términos económicos. Yo lo digo así, o sea, ya pueden comprar más de 1 libra para 4. Correcto. Y eso va a generar mayor demanda y por lo tanto la oferta, cuando hay mayor demanda, la oferta también va a crecer. Y yo sí tengo bastante expectativa. Para mí creo que el miedo no es la crisis económica que puede generar aumento del salario mínimo. Para mí creo que el miedo es que el pueblo lo agradezca en las urnas. Creo que es el miedo que puede tener muchos de los actores que salieron a hacer bulla en contra del salario. Yo creo que es desmitificar un montón de políticas, digamos, o de teorías que pues han estado ahí. Una, por ejemplo, que en términos de política laboral o de política económica o productiva, pues nos decían que las horas extras, por ejemplo, iban a quitar las horas extras, iban a aumentar el número de empleos. Eso no pasó, ¿sí? Entonces, pues ya vemos que esa política se cayó o se cae por su propio peso, por la evidencia, por los datos. Entonces, seguramente el aumento o seguramente esto que le damos a los trabajadores a través de la reforma laboral, pues tampoco, así como quitarlo no aumentó el número de empleos, pues ponerlo no va a disminuir. Lo mismo pasará con el salario mínimo seguramente. No te puedo dejar ir sin preguntarte por lo local, por la tierrita, y es ¿qué análisis te deja los 2 primeros años de Carlos Pinedo como alcalde y los 2 primeros años de los gobiernos de Fuerza Ciudadana? Porque estuvo Rafa, Ingrid y ahora está Margarita. Bueno, yo lamento mucho la desestabilidad un poco en términos de gobernanza, sobre todo en el departamento. Creo que eso le hace mucho daño al departamento. Yo creo en la continuidad un poco de las apuestas y pues si el pueblo eligió un gobierno, pues es para que termine durante su periodo, pues 4 años. Creo pues particularmente, y lo hablo pues como María José Samaria, creo que nos falta proyecto de ciudad. Creo que nos falta proyecto de ciudad que nos dé identidad y que nos dé una proyección hacia dónde vamos, hacia dónde va Santa Marta, cuáles son las grandes apuestas, cuáles son las apuestas sobre todo en términos de empleabilidad. Muchos jóvenes se van de mi generación, pero de generaciones anteriores a la mía y de generaciones anteriores a las anteriores a la mía. Mucha gente en muchas ciudades del país que dicen, bueno, es que en Santa Marta no hay nada. Básicamente los puestos de trabajo pues los absorbe la función pública, gobernación, hospital, SMAR, alcaldía y pues polos de desarrollo acá muy pocos. Entonces necesitamos un proyecto de ciudad que apunte hacia eso, hacia generar unas verdaderas apuestas que nos hagan tener claridad sobre algunos sectores y polos de desarrollo que permitan más empleo, más productividad, pues sobre todo más infraestructura productiva, infraestructura vial y demás. Yo me atrevería a decir que en Santa Marta, pues no durante los últimos 2 años, sino digamos en general, puede haber una desconexión entre pues la gente y lo que es la dirigencia y lo que debe hacer la dirigencia. Aquí, Pedro, hay
un problema histórico que es el problema del agua, pero a mí me sorprende que no hemos podido resolver ese problema histórico, pero nos llenamos de problemas históricos. O sea, no resolvimos ni ese ni ninguno. Ninguno. Entonces tenemos saneamiento básico, educación, tenemos problemas de infraestructura, digamos, de acueducto, de alcantarillado, de agua, de turismo, de crecimiento desordenado, de falta de planeación. Es decir, un montón de cosas. Entonces ya no solamente es el problema del agua, sino muchos problemas que y la además, seguridad, que y la seguridad, que es otro tema que está ahí latente, pero además empleo, pero además de eso, algo que a mí me duele mucho como Samaria, y es que son necesidades básicas, o sea, es lo básico. Y eso creo que es urgente pues que la ciudad pueda tener esas respuestas y esos debates pronto. Bueno, paradójicamente el alcalde de derecha logró con el presidente de izquierda sacar adelante el primer plan estratégico, plan maestro de acueducto y alcantarillado. El presidente anunció 2 grandes inversiones, casi 800 mil millones de pesos en inversión, más el resto que lo va a colocar el gobierno distrital, casi 1 billón de pesos para solucionar el problema de acueducto y alcantarillado. Ese plan maestro de acueducto y alcantarillado, por lo menos ya Santa Marta tiene una hoja de ruta, pero todavía nos quedan, como usted lo dice, otros problemas históricos que se vuelven sumamente hasta más complejos, porque ya no es saneamiento básico, seguridad, que ahí entra una cantidad de cosas. Pero bueno, esperemos, y precisamente para allá te iba a llevar, esperemos que liderazgos como el tuyo, porque nuestro amigo El Pica siempre te candidatiza a la alcaldía, no se te pregunta al final. Aprovecho para mandarle un saludo al secretario general de la superintendencia, profesor Iván Alemán, y decirle que estamos desde acá, desde Chengue, invitarlos a probar la comida típica en este restaurante en Bavaria, y es, ¿qué va a hacer cuando ya seas el superintendente? ¿Qué viene para María José? Bueno, en este nuevo año vas a terminar hasta agosto, te vas a ir a fortalecer algún proceso. ¿Qué va a ser después de agosto? ¿Qué va a ser de ti? O sea, ¿a dónde vamos a ver, María José? No, yo estoy a disposición del señor presidente hasta que él, digamos, lo determine. Ahí estamos en la superintendencia, terminando y cerrando un poco los procesos y los proyectos y las apuestas que nos propusimos. Hago una cuña a la pregunta anterior, y es que no ha habido gobierno nacional que haya pensado más en Santa Marta que este gobierno. Sí, claro. Sí, o sea, y apuestas grandes. O sea, el tema no solamente del agua, sino también de el data center. Data center. Y el tema de inteligencia artificial, que a mí me encanta, y me parece que la ciudad puede convertirse también en un centro importante mundial en esta materia. Tenemos jóvenes para esto, jóvenes por formar. Y bueno, ¿qué viene para María José? Yo sin duda seguiré en lo público. A mí me encanta lo público. ¿Pero designable o elegible? No sé, está muy temprano para eso. Sin duda me encanta lo público, creo que son retos enormes que desde lo público se enfrentan, pero lo más bonito es que uno está trabajando no para uno ni para un privado, sino para la gente, y eso es muy, muy satisfactorio al final. Sin duda, lo que también te puedo decir es que desde donde esté, acá en Santa Marta o en Bogotá o en cualquier lugar, pues siempre trabajaré y pensaré en mi ciudad y en mi departamento. Y bueno, ya veremos qué pasa. Pero si te gustaría ser candidata a la alcaldía, bueno, es alcaldesa, ¿no? En algún momento, claro que sí. Claro, no descarto la posibilidad. En algún momento el tiempo lo dirá. Bueno, Pique, y la ya vida sabes. lo dirá. María José, muchas gracias por acompañarnos, por hacer parte de este podcast, arrancando el año número 61, darle la bienvenida a este 2026, pero me gustaría que pudiésemos concluir este podcast con un mensaje tuyo para esas personas que han visto tu trabajo, para el equipo,
para los amarios, para los magdalenenses, para las cooperativas, para todo Colombia, ese mensaje de la super para este 2026? Bueno, no, a todos y todas, seguramente estoy muy segura que este año va a ser un año muy importante y de muchas buenas noticias para la economía solidaria, para la ciudad. De verdad espero que se puedan materializar los proyectos que el gobierno nacional tiene en la ciudad, incluso que los gobiernos locales tienen en la ciudad. Es importante que esta ciudad avance y que la gente pues encuentre por fin soluciones a sus problemas. Y bueno, a todos los trabajadores, colaboradores y a toda la gente que trabaja conmigo y que también trabaja acá en el podcast, quiero también desearles un bonito 2026. Gracias, María José, gracias a ti, gracias a todos los que están conectados al podcast político. Somos la primera conversación política del Magdalena y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro nuevo canal de YouTube, porque nos hackearon. Así que tenemos un nuevo espacio exclusivo para ustedes y síganos en nuestras redes sociales. Con fervor, de política vamos a hablar, en el podcast te vas a informar. El podcast político ya empezó, actualidad y opiniones sin temor, entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está.